Continuamos con Mañana Mejor cuando pasaron 39 minutos de las 11 de la mañana. Hasta las 12 te vamos a acompañar y uno de los anticipos es la política internacional, por eso lo habíamos anunciado en los títulos. Todo lo que está sucediendo en Franja de Gaza. Vamos a hablar de Brasil también, nos vamos a volcar un poco a Sudamérica, a este país vecino que en breve estará con las elecciones y seguramente es un tema trascendental que lo vamos a desarrollar hoy junto a nuestro especialista en política internacional, a Rafael Briano, a quien lo saludamos. ¿Cómo andas, Rafa? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, estoy tranquilo. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Hay temas importantes, arrancamos por Sudamérica, arrancamos por Israel, por Franja de Gaza. ¿Qué es lo que está sucediendo allí, por ejemplo? Me parece que el tema que está marcando la agenda durante los últimos 50 días fue el conflicto en Medio Oriente, en Franja de Gaza, el bombardeo, el llamado por Israel operativo Margen Protector, que por suerte se llegó a una tregua ayer en Egipto, que actúa como mediador entre Hamas, la organización terrorista o organización de resistencia islámica, como lo quieran definir, que controla la Franja de Gaza, y el Estado de Israel. Son conversaciones secretas, podemos saber el resultado solamente, que se llegó a una tregua por tiempo indefinido, y eso implica que, por un lado, se relajen los bloqueos por una cuestión humanitaria. Israel dijo que va a abrir los pasos fronterizos. Franja de Gaza está bloqueado desde el año 2007 para que entren ambulancias, puedan entrar también productos que no entraban a ese lugar, y ampliar la zona de pesca, porque Franja de Gaza es un lugar que está cercado por todos lados, tiene el mar, y la mayoría de la gente vive de la pesca, y Israel les impide pescar, entonces estaban muriendo también de hambre. Le había restringido la zona del área de pesca. También el punto débil, ¿no? Sí, digamos, es una ratonera humana. ¿Cuál es el saldo de estos 50 días de guerra? Bueno, el saldo es devastador, en términos humanos es horrible. Alrededor de 2.000 muertos del lado palestino, de los cuales 500 son niños. Muchos de ellos, de los 2.000, son milicianos de Hamas. No sabremos nunca cuáles son milicianos, cuáles son civiles, porque también es muy diferente un ejército que tiene soldados a un pueblo que es bombardeado. Entonces, ¿quiénes son los civiles? ¿Quiénes son los activistas o militantes de Hamas? Del lado israelí han muerto 65 soldados. Que es una cifra importante también para una fuerza regular, ¿no? Exactamente. Para uno de los mejores ejércitos del mundo. Sí. Y 5 civiles, porque esto también no es un hecho menor, digamos. Han caído más de 4.000 cohetes lanzados por Hamas en territorio israelí en estos 50 días. ¿Cuánto? Repetimos. Más de 4.000 cohetes. Qué cifra, Es muchísimo. Asusta. Es muchísimo. La mayoría fueron controlados por un sistema de defensa que tiene Israel, que es de última tecnología, pero otros no. Y los muertos se deben a eso. Los 5 civiles muertos son los cohetes. Entre ellos murió un niño argentino, un hijo de argentinos el otro día. ¿Qué pasa después de esta tregua? Todos dicen que ganan, ¿no? Jamás salió a festejar, los israelíes también. Es la primera vez que Hamas consigue que Israel se siente con un gobierno de Hamas, que se siente con ellos a negociar. Es la primera vez. Mirá, porque antes las otras negociaciones fueron cuando gobernaba el Fatah. Sí, es verdad, eso es verdad. Israel siempre dice que ellos no negocian con terroristas y con aquellos que tienen las manos manchadas de sangre. Pero el tema es tan complejo que en cierto momento tienen que sentarse a negociar con aquellos que tienen las manos manchadas. Claro. Porque si no, este conflicto va a seguir en una espiral sin fin. Sí, interminable. ¿No? Cuando se habla de que cese el fuego o que se apacigüen las aguas, ¿son solamente palabras o son hechos concretos a corto, mediano o largo plazo? Es muy interesante la pregunta. Digamos, en el corto plazo, desde que se firmó la tregua hasta este momento, hasta que vine para acá, no hubo ningún incidente armado, ningún cohete de Hamas. Está bien lo que decís, hasta que vienes de acá, porque esto es minuto a minuto, no sabés lo que puede pasar hoy por la tarde, por ejemplo. Bueno, yo creo que la tregua se va a mantener, que se va a mantener. El tema es que la tregua no resuelve el conflicto. Claro. O sea que esto probablemente en un tiempo se active nuevamente. Por el momento es para reconstruir Franja de Gaza, que han quedado destruidas alrededor de 17.000 viviendas. El costo de la reconstrucción es de alrededor de 4.500 millones de euros, que los palestinos obviamente no tienen. Va a haber una financiación internacional, un aporte internacional. Pero el tema de fondo, que lo hemos tratado varias veces, es dónde quedan los palestinos y si tienen la posibilidad de tener un Estado propio. ¿Qué es lo que pretende Israel?
que Al-Fatah, que controla Cisjordania, que es la otra parte de Palestina. El otro enclave grande. Exactamente. Claro. Palestina está dividido en dos, que no tienen conexión entre sí. Uno está controlado por Hamas, esta organización islámica extremista. El otro es controlado por Al-Fatah, que también era, hasta los años antiguamente 90, era terrorista manchado de sangre, que no se iban a sentar a negociar. Sí. Ahora se sentaron a negociar. Y lo que quiere Israel es que Al-Fatah, y sobre todo Abu Mazen, que es el presidente de la Autoridad Palestina, tome el control de Franja de Gaza también. Cosa que los de Hamas no van a estar dispuestos a hacer, No, porque claro. controlan. Además han ganado por elecciones, ¿no? Han ganado por elecciones y después han ganado una guerra civil muy corta, pero sin duda el monopolio de la violencia física legítima, en términos weberianos, de la Franja de Gaza está en manos de Hamas. Eso es así. Así que para ir cerrando, los temas que están, como decías, la tregua yo creo que se va a respetar porque realmente un costo, para Israel tiene un costo económico altísimo, altísimo, un costo político muy alto, porque la comunidad internacional en general ha quedado horrorizada por lo que está haciendo Israel frente a un pueblo indemne. La mayoría de las víctimas han sido civiles. Estamos con uno de los ejércitos más avanzados del mundo, más preparados contra una población civil. Han bombardeado escuelas, han bombardeado hospitales. Hay alrededor de 200 escuelas que no pueden empezar a dar las clases porque están destruidas, 50 hospitales, una sociedad cercada, bombardeada. Los efectos de esto no terminan de un día para otro. Hay miles de discapacitados, gente que ha perdido familiares. Es tremendo. Lo que no se va a resolver es a largo plazo, ¿no? Esto yo creo, espero equivocarme, pero una solución a largo plazo es muy difícil. Y han dejado, porque hay un punto en el cual no se ponen de acuerdo. Israel plantea que Hamas tiene que desarmarse y la Franja de Gaza tiene que estar desmilitarizada. Hamas de ninguna manera está dispuesto a aceptar eso. Eso quedó suspendido para futuras conversaciones. El tema del desarme de Hamas, la construcción de un puerto y un aeropuerto para Gaza para que pueda tener contacto con el resto del mundo que no dependa de Israel. Eso también ha quedado suspendido. Los analistas políticos israelíes, muchos dicen que en realidad terminó siendo una victoria de Hamas. ¿Por qué? Porque lo decías vos, se sentaron a negociar. Tuvieron que negociar con Hamas. Con un costo tremendo, pero se sentaron a negociar con Hamas. ¿Qué podemos decir de Brasil? Lo habíamos anticipado fuera de aire. ¿Cuándo se van a dar a conocer los candidatos o ya están los candidatos? ¿Cuándo son las elecciones? Para aquel que está desorientado sobre esta cuestión, sobre un país vecino que nos interesa y mucho y donde hay novedades con alguno de los candidatos. Bueno, las elecciones presidenciales en Brasil son en octubre. Hace 15 días falleció uno de los candidatos, Campos, que venía tercero en las encuestas, bastante lejos de Dilma Rousseff, que va por la reelección, y Neves, que es el segundo candidato. Al fallecer, su compañera de fórmula, Marina Silva, tomó la postulación y desde el momento que tomó la postulación empezó a ascender meteóricamente en las encuestas. El martes pasado fue el primer debate presidencial en la televisión brasilera. Estuvieron estos candidatos y otros más, porque hay varios candidatos más. Y lo que demuestran las últimas encuestas es que, primero que ahora Marina Silva es la segunda. O sea que ha desplazado a Neves del segundo lugar. O sea que su crecimiento es a costa de Neves y no a costa de Dilma. Exactamente. Bien. A costa de Neves y no a costa de Silva. Perdón, de Dilma. Pero ¿qué muestran también las encuestas? Que en caso de segunda vuelta ganaría Marina Silva. Mira vos. Sería un batacazo. ¿No? ¿Y no está muy lejos de eso? Bueno, o sea, ¿qué tan cerca o qué tan lejos? El escenario previo. El escenario es muy dinámico, pueden pasar muchas cosas de acá a octubre, en política 2 meses es muchísimo. Hay más debates televisivos, la campaña está en plena ebullición, pueden pasar muchas cosas. Lo importante es esto de un fenómeno que no teníamos previsto, la muerte de un candidato. Que, por accidente. Exactamente, por un accidente, no por un atentado, nada, un accidente que de repente mueve todo el escenario político. Y potencia la figura de Marina Silva, que dentro de la misma coalición que llevaba a Campos a la boleta electoral de las elecciones, no era muy querida. Pero ella, las elecciones anteriores presidenciales, había logrado 20 millones de votos. Y eso vale muchísimo. Como aliado vale muchísimo. Así que el escenario está abierto, las posibilidades para que Brasil tenga una nueva presidenta
O presidente mujer, se dice mejor, perdón. La Presidente mujer, ¿no? La presidenta. presidente. En Sudamérica, para aquel que no sabe, ¿cuántas presidentes mujeres hay? En este momento está Bachelet, la Ujú. presidenta nuestra. En Costa Rica hubo una presidenta hasta hace muy poco, acaba de, Sí, terminar el mandato. Y la verdad que no No, sé si en no hay Latinoamérica- Digo, la pregunta viene por